Qué bendición saludarlos, hermanos, y darles la cordial bienvenida. Si alguien por alguna razón no había podido venir, bienvenido. Y yo creo que tenemos acá un rostro nuevo. Acá tenemos a nuestro hermano después de pasar unos meses en reposo por accidente. Lo tenemos con nosotros y no se me viene su nombre, pero aquí está con nosotros, levantando nuestras manos. Le damos la cordial bienvenida y también a su esposa. Y si hay alguien más por ahí, Débora también está por ahí. Bienvenida, Débora. Qué alegre ver a Débora. ¿Hay alguien más por ahí, hermanos? Si no lo hay, pues bienvenidos. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Por favor, vamos a ir a Éxodo capítulo 15 y vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículo 22 al versículo 27, donde nos dice así la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: transformando dificultades en milagros divinos. Ese es nuestro tema para esta preciosa hora. Transformando dificultades en milagros divinos. El fundamento, mis hermanos, para crecer en el conocimiento de Dios y su poder. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro buen Dios, es que además de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y libertador. Él sigue haciendo milagros. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Dios ese poder divino para enfrentar y superar las crisis en medio de nuestras dificultades. Y es que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco, transformando dificultades en milagros divinos. Quiero que leamos lo que dice el versículo 22 para aprender un poco de su palabra. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Transformando dificultades en milagros divinos. En primer lugar, encontramos en este versículo la transformación del camino en desierto. Esto es la primera verdad que podemos encontrar. La transformación del camino en desierto. Todo mundo goza cuando va en una autopista manejando.
Y máxime si lo están estrenando. Todos quieren pasar por la autopista. Y en este tiempo también habían caminos correctos, caminos en el término natural de la palabra, hechos por los hombres, los reyes, donde podían caminar los hombres. Ni aun que fueran montañas, habían brechas, habían caminos para que el hombre pudiera llegar de lugar a lugar. Pero el pueblo de Israel se topó con algo más allá de su comprensión, más allá de lo que no podían entender. Y es que transformando dificultades en milagros divinos, podemos aprender la primera verdad, la transformación del camino en desierto. Que un camino se nos amplíe, pero en el sentir de que no le encontramos específicamente por dónde tiene que ir, es cosa seria. El pueblo de Israel vivió esto. Moisés los sacó de tal lugar para el desierto y andaban en búsqueda de agua. La Biblia dice que eran 3 días sin encontrar agua, buscando, viendo por dónde había camino, por donde la gente de alguna manera ya había tenido alguna experiencia con algún depósito de fuente de agua, ya sea natural o hecha, pero lo cierto es que ellos tenían eso en su corazón. Pero podemos nosotros darnos cuenta acá, mis hermanos, que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo: e hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Como bien sabemos, el desierto nos habla de aridez, soledad, peligro y adversidad. Eso es la idea de desierto. Para aquellos que de alguna manera han ido para los Estados Unidos, como dicen los muchachos, bajo de agua, quieran o no quieran, tienen que pasar el desierto. Y es duro y triste escuchar las experiencias de estos hombres o muchachos que van con experiencia para caminar en el desierto, adivinando por dónde tiene que ser, al menos que haya un guía, pero ni aún con guía es cosa difícil pasar. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos y pasar por el desierto era parte del camino. Había un propósito divino que ellos no podían ver. Había un propósito divino que no podían detectar. Ellos estaban viendo el lado natural del asunto en ese peregrinaje, en ese caminar. Ellos en la forma natural buscando camino para encontrar fuente de agua. Y ellos solo estaban viendo la adversidad, lo peligroso, lo difícil. Y no podían ver que Dios tenía un propósito para ese evento, para esa experiencia. Y es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nosotros no tenemos ojos espirituales. Cuando nuestra alma no está sedienta de la palabra de Dios, no podemos darnos cuenta que por un propósito Dios transforma el camino en desierto, que no le hallamos salida, para que nosotros podamos darnos cuenta realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios, sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza. Noten esto, que en medio de lo que estaban haciendo, aprendieron el poder de alabar a Dios. ¿Cómo alabar a Dios? Desarrollarían ellos su fe e intimidad con el Señor. También ellos estaban aprendiendo esto en medio del desierto. Conocerían al Dios proveedor y todopoderoso, aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, de lo que acá está pasando, podemos darnos cuenta que la Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre el desierto de Sur. Y la palabra sur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared o muralla. Notemos esto, quiere decir pared o muralla. Entonces esto es algo a superar. Tenían ellos al frente una prueba de su fe. 3 días sin hallar agua. Fácilmente es una situación que puede producir cuestionamiento, dudas, incertidumbre, ira, cólera, porque eran humanos. Pero el propósito de Dios que tenía para ellos, para poder enseñarles madurez y crecer, era lo que no entendían, no podían ver. Cuando hay cuestionamiento es porque las cosas empiezan a tener
una relación mal con Dios. Cuando dudamos de que Dios tiene un propósito en las adversidades, es porque empezamos tristemente a contradecir la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado con la murmuración, pues esta hace más amargo el camino si no nos detenemos. Cuando hay adversidades en la vida, debemos de detenernos. Tal vez lo veamos tan difícil, pero no hay nada más dulce en esta vida que aprender a someternos bajo la voluntad soberana de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la Biblia nos dice que llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas del pozo, de las fuentes que encontraron, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber, Moisés? Andaban ya murmurando y flaqueando en ese camino desértico. Encontraron la fuente de agua y la sorpresa es que era agua amarga, y seguían con el murmullo. Seguían estar hablando y hablando sin darse cuenta que Dios tenía un propósito para sus vidas. Detenerse, sujetarse bajo la voluntad soberana de Dios. ¿Qué lecciones Dios tiene para la vida espiritual de ellos? Era lo que ellos no podían ver, no podían asimilar, porque les faltaba fe, les faltaba conocimiento de la palabra de Dios. Debemos tener entonces cuidado que la palabra amarga, si es el adjetivo calificativo de un sabor ante esta situación amarga, si ellos murmuraron contra Moisés, es decir, hablaron mal contra, es una expresión que equivale a obstinarse, porque ellos se quejaban y se quejaban. Debemos considerar que ellos acababan de tener una gran victoria y ver uno de los milagros más grandes de toda la historia del Antiguo Testamento, porque Dios les abrió el Mar Rojo. Vieron milagros sobrenaturales y aún así no aprendían a confiar en Dios en medio de una adversidad con menor escala. Es triste esto, porque muchos cristianos, cuando viven la adversidad, en lugar de ver que han mejorado de algo más serio, más triste o más amargo que traen atrás, lo complican más. Lo ven como algo que no tiene salida. Pero los planes del Señor es para llevarnos a comprender realmente cuánto entendemos cómo Dios gobierna nuestras vidas en su soberana voluntad, cuánto de su conocimiento y su palabra va a abundar en nosotros, porque el Espíritu Santo va a estar guiándonos siempre a través de su palabra y su voluntad para darnos cuenta si agradamos a Dios o estamos con ese murmullo que hace daño. Mis hermanos, lamentablemente la Escritura nos enseña que fue un murmullo continuo, no menguaba, crecía más. La queja, lo que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. O sea, si ellos hubieran sido de fe, si hubieran sido maduros para conocer más la palabra de Dios, en lugar de estar murmurando, si hubieran aprendido a estar sujetos bajo la voluntad soberana de Dios a través de su palabra y la oración, esperar que Dios tiene algo especial para ellos, siguieron con el murmullo y experimentaban más dificultad, más duro la vida. Su mayor obstáculo no fue tanto el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón, la cual los llevó a quejarse contra Dios, contra Moisés y contra su voluntad. Eso es el problema serio. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que aquí está pasando, nos ayuda entonces a entender, mis queridos hermanos, lo que estamos aprendiendo, transformando dificultades en milagros divinos. Esa transformación de dificultades en milagros divinos lo van a vivir aquellos quienes son de fe. Lo van a vivir aquellos quienes dependen de la palabra de Dios, de su voluntad soberana, que aprenden a doblegarse ante Dios,
a orar, a meditar en su palabra, porque es la única forma en que obra el Espíritu Santo. Pero hay otra verdad, quiero que notemos lo que dice el 23-25. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metí dolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron, ahí les dio estatutos, ordenanzas y los probó. Notemos esto. Cuando nosotros seguimos meditando en la palabra de Dios, transformando dificultades en milagros divinos, también encontramos la transformación de la adversidad en victoria. Encontramos la transformación de la adversidad en victoria. Notemos cómo se da esta victoria. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y noten esta victoria. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Aquí está la victoria. Cuando veamos las adversidades a nuestro alrededor, si hay alguien que puede cambiar esa dificultad de acuerdo a lo que Dios tiene como propósito enseñarnos, es Dios mismo. No lo tiene el pastor, no lo tiene ningún líder, lo tiene Dios mismo a través de su palabra, para que nosotros entendamos lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor, que nosotros podemos vivir en victoria solamente entendiendo que la transformación de la adversidad en victoria viene del poder de Dios, viene de la palabra de Dios, viene de la obra del Espíritu Santo de Dios. No fue el poder de Moisés, no fue la voluntad de Moisés, no fue el consejo de Moisés. Moisés solo era un canal en las manos de Dios para poder enseñar y guiar al pueblo, para que el pueblo aprendiera a confiar en Dios. Cuando nosotros equivocamos que el asunto tiene que ver con el líder humano, nos metemos a problemas. Porque el humano, ni por más líder que sea, ni por más siervo que sea, hermano, también tiene que aprender a depender de Dios. Tiene que aprender a sujetarse de la voluntad y de la palabra de Dios. Tiene que entender el líder que es el poder de Dios a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo quien obra. No es ningún líder, no es ningún pastor. Y entonces, cuando vemos lo que nos está diciendo la palabra de Dios, transformando dificultades en milagros divinos, la transformación de la adversidad en victoria, se basa en estas palabras tan hermosas. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Tan maravilloso es la palabra de Dios, que nos lleva a la reflexión de lo que Dios puede hacer a través de nosotros si aprendemos a confiar en la palabra de Dios, en su voluntad. Ante los obstáculos debemos acudir siempre a la presencia de Dios. Acudir a la presencia de Dios es saber escuchar su palabra. Acudir a la presencia de Dios es siempre estar sujeto a la guianza del Espíritu Santo. Acudir a la presencia de Dios es estar presente que estamos encarando a un Dios perfecto que tiene todo poder y nosotros somos don nadie. Que Él tiene la última palabra, porque Él sí tiene ese poder en lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que transformando dificultades en milagros divinos, la transformación de la adversidad en victoria, la victoria lo tiene el Señor. El Señor le mostró a Moisés lo que debía de ser. Esto nos recuerda que es la presencia de Dios en donde viene la revelación y dirección para que nosotros aprendamos a vivir con las adversidades y dificultades. Es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. La Biblia nos dice: y las aguas se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo para dulce. Sabor, acción que nos recuerda que el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida. Eso solo lo puede hacer Dios. No lo puede hacer el pastor, no lo pueden hacer los líderes. Es Dios el quien lo puede hacer.
Con cierta frecuencia lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos a Dios y encontramos en Él la respuesta de su soberana voluntad. Mis hermanos, esto nos ayuda a reflexionar con lo que estamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios, transformando dificultades en milagros divinos. Es muy importante también tener en cuenta que la Biblia nos dice, y ahí los probó. Dios nos prueba cuando eso ocurre. ¿Cómo respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida que permite el Señor que lleguen a nosotros? ¿Cómo vamos a responder a eso? Podemos caer en la tentación de murmurar, quejarnos, enojarnos, desanimarnos, airarnos, volver atrás, como quiso en algún momento hacerlo Israel. O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios, buscar caer de rodillas ante su presencia y hacer su voluntad con la sabiduría revelada en su palabra y tener todo el poder y la fuerza de nuestro Dios Altísimo. Cuando nosotros aprendamos eso, nos vamos a dar cuenta lo que es el poder de Dios. Cómo la palabra de Dios nos lleva a la reflexión que la transformación de la adversidad en victoria le pertenece a Dios. No le pertenece al pastor ni a la iglesia, le pertenece a Dios. Nos dicen las Escrituras, y dijo, notemos esto para que podamos nosotros meditar. Y dijo Moisés para guiar al pueblo. ¿Cómo respondió él a tanto murmullo del pueblo? Él era humano. Él se podía equivocar. Él podía incluso cuestionar a Dios. Pero él recurrió a una de las responsabilidades más hermosas que Dios ha puesto a todos los líderes, a todos los creyentes, que en medio de las dificultades aprender a estar en su presencia, aprender a meditar qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia, porque de ahí el Señor va a hacer algo milagroso, de ahí el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Hay victoria espiritual por la palabra y poder de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. A veces solo queremos ver milagros, porque Dios va a mover el sol, o porque Dios va a mover la luna, o porque Dios va a mover el cielo, o porque Dios va a ver algo, va a hacer algo por ahí. Pero no nos damos cuenta que los milagros más certeros tienen que ver con nuestras adversidades, con nuestra flaqueza, con lo difícil que somos. Ahí es donde podemos ver lo milagroso de Dios. Y quiero que notemos este otro texto, 15:25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual, metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron, ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Quiero que notemos este otro texto y aprendiendo un poco sobre transformando dificultades en milagros divinos. También si encontramos la transformación de lo amargo a lo dulce, mis hermanos, siempre va a haber un cambio en una experiencia, ni por más que sea tan doloroso, cuando somos hombres de fe, cuando estamos en el lugar correcto, en la presencia de Dios, cuando recurramos a la presencia de Dios, cuando vayamos a la dirección de Dios, cuando dobleguemos nuestras rodillas a la dirección de Dios. Siempre va a haber algo hermoso, sobrenatural. La transformación de lo amargo a lo dulce es una realidad. Llegará el momento en que vamos a sentir paz, porque somos hombres de fe. Y esto es parte de esta experiencia. Si ellos estaban en el desierto 3 días sin agua, y las que encontraron fueron amargas, aún en la actualidad ahí hay aguas saladas y amargas, no potables, pero ahí el Señor manifestó su poder y su gloria.
en lo amargo. Son pocos aquellos que han visto el poder de Dios en medio de la amargura, en medio de la dificultad, porque les cuesta ir a la presencia de Dios. ¿Me entienden? ¿Comprendemos? Cualquier dificultad puede llegar a nuestra vida. El asunto es ir o saber dónde ir para darnos cuenta que Dios está al tanto de sus hijos. Si usted depende de la iglesia lo puede traicionar. Si usted depende del pastor, el pastor lo puede traicionar. Si usted depende de los líderes lo pueden traicionar. Pero si depende de esa presencia hermosa de Dios, de esa presencia santa, de esa palabra bendita, de esa voluntad perfecta, de ese propósito perfecto, entonces Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer cosas que no puede hacer el pastor, porque el pastor es humano. Dios va a hacer cosas que no pueden hacer los líderes, porque los líderes son humanos. Dios va a hacer cosas que la iglesia no puede hacer, porque las iglesias también lo componen humanos. Pero nuestra fe en el Señor nos ayuda a entender que la transformación de lo amargo a lo dulce lo va a disfrutar el auténtico cristiano. Se va a dar cuenta que su socorro vino de Dios. Su socorro vino de su presencia. Su socorro vino de su palabra, de su poder. Entonces, si usted ve al que está a su alrededor, ¿sí? Mírele la carita, ¿quién está a su alrededor? Mujer, esposa, hijo, hija. Tenga cuidado, lo puede traicionar. Ay, no, pastor, no diga eso. Claro, son humanos. Recurramos a lo que Dios está enseñándonos a su palabra. Y si Moisés se hubiera comportado igual como el pueblo que estaban murmurando contra él y contra Dios, y él también se va con el pueblo y empieza a decirle a Dios: por tu culpa, Señor, mi pueblo está sufriendo. El que tú me dijiste que era tu pueblo y yo lo saqué, por tu culpa está sufriendo. Imagínense dónde hubiera caído Moisés. Pero él sabía la dirección. Es interesante ver que aparece por primera vez en la Biblia el nombre Jehová Rapá. Es interesante ver esa expresión en el texto, y lo que quiere decir es que Jehová es mi sanador. Fue pues una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mara. Y mis hermanos, esa nueva revelación que estaba en progreso, porque la revelación de Dios fue progresivamente cuando se empezó a dar en el Antiguo Testamento, no se le dio de un solo al pueblo, sino fue progresivo que se le fue dando. Podemos nosotros entender que toda revelación que viene de Dios siempre va a tener dulzura. Y aunque permite Dios la adversidad, pero es porque Dios quiere sacar nuestros defectos, limpiarnos, para que disfrutemos de la dulzura de la palabra de Dios. Entonces, transformando dificultades en milagros divinos. La transformación de lo amargo a lo dulce es una realidad para los hombres de fe. Las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios de la revelación de Dios. Pareciera ser que en esto no somos tan creyentes, pero dice la Biblia que esta es parte de esa experiencia, que las situaciones difíciles son con frecuencia escenario de la revelación de Dios, porque Dios tiene un propósito para nuestra flaqueza, para nuestras dificultades, en lo que queremos, pero no es la voluntad de Dios. Vale la pena hacernos aquí una pregunta: ¿por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? ¿Será que lo merecemos? ¿Quién merece algo dulce de parte de Dios? De lo que yo sé, merecemos el infierno. Pero la gracia de Dios se manifestó en la sangre de Jesucristo. Por eso estamos sentaditos acá. No porque seamos moneditos de oro, no porque seamos perfectos, sino porque Dios nos ha llamado a la perfección.
¿Entienden la diferencia? Queremos agradar a nuestro Señor. Queremos hacer la voluntad de Dios. Es muy importante tener en cuenta que esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto se llama así porque allí no hay vida, debido a su alto nivel de salinidad. Allí no hay vida. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque hay algo acá sorprendente. Entonces este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, nuestro buen y gran Dios genera vida. Tal vez usted ya dijo: mi hijo perdido es, y ya, se vaya al infierno. Mi esposo está descarriado, perdido es, que se vaya al infierno. Mi esposa perdida está, que se vaya al infierno. Mi familia está perdida, ya no hay esperanza, que se vayan al infierno. Pero el Señor nos recuerda que donde hay muerte, Él tiene el poder de la vida. ¿Creemos eso? Entonces confiemos en Dios. Mis queridos hermanos, si en medio de nuestras dificultades nuestro Señor puede mostrar su gloria, que en medio de la maldición Él puede establecer su bendición, porque todo es posible para Él. No hay nada difícil para nuestro buen Dios. No hay nada difícil. Quisiéramos que todos fueran como el hermano Enrique, que pensaran igual, que todos fueran como el pastor, que pensaran igual, que todos fueran como hermano Carlitos, que pensaran igual, como el hermano Víctor, que pensaran igual. Pero no es así. Lo único que nos lleva a la unidad es nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en el conocimiento de Dios. De ahí cada quien tiene su flaqueza y Dios va a tener que sacar a luz para que entendamos, mis hermanos, lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, transformando dificultades en milagros divinos. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 26-27, por favor. Quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmas, y asentaron ahí junto a las aguas. Es interesante esto. Quiero terminar con esto. Transformando dificultades en milagros divinos. La cuarta verdad que podemos encontrar es que la transformación de lo débil a lo fuerte tiene que ver con el poder de Dios. ¿Dónde podemos ver ese poder de Dios cuando Dios transforma lo débil a lo fuerte? Lo que aquí está diciendo hoy la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz. Oír. O sea, le debe encantar la palabra de Dios, le debe fascinar la palabra de Dios, debe de tener hambre de la palabra de Dios, debe de ser consistente en la palabra de Dios, debe profundizar en la palabra de Dios. Ahora, cuando no les interesa la palabra de Dios, o es de fe o no es de fe. Para entender que esta transformación de lo débil a lo fuerte emana de la palabra de Dios, sale de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, cansado y mucho quizás desanimados por lo que estaban viviendo, pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a Elim, según nos dice la Biblia. Hermoso Elim, donde había 12 fuentes de agua para que no se pelearan. Tranquilo, porque hay para todos. Vienen 12 representantes de cada pueblo, 12 fuentes de agua. Tranquilo, hay para todos. Hermanos,
ver esta hermosa experiencia en la vida del pueblo y cómo la gracia de Dios se manifiesta, es para que aprendamos a confiar en su bendita palabra. Su fuente es inagotable. Su poder es tan fuerte para transformar lo débil. No lo puede hacer eso el pastor, ni la iglesia, ni los líderes. Es Dios. Y esto nos ayuda a entender algunos aspectos. El nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes. Por lo general se le identifica en la actualidad con el Guas Garandel, según los reportes contemporáneos, a unos 96 kilómetros al sudeste de Suez, que tiene una abundancia de vegetación de palmeras, tamarindos y acacias, y una fuente permanente de agua que produce unos 4.770 litros por minuto. Un lugar verde y de abundante agua en medio de aquel desierto terrible. Pero esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que hasta el día de hoy la palabra de Dios menciona 12 fuentes de aguas. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes. 12 fuentes, podía ser una para cada tribu, lo que nos recuerda que Dios es el proveedor para todos sus hijos. En este lugar Israel se detuvo un tiempo, lugar en que fueron renovados sus fuerzas, lugar en que fueron llenados sus vasijas, lugar para seguir hacia el plan de Dios, para que pudieran seguir listos para conquistar la tierra prometida. Así es que nuestra tierra prometida está por delante, cielo y nuevo, tierra nueva. Y esta escena nos ayuda a pensar que todavía estamos viviendo en estas realidades. Cada quien tiene su dificultad, cada quien. Este estudio nos recuerda y permite concluir, por difícil que sea el camino, siempre será el Señor nuestro sustento y proveedor. Él es nuestro pastor, nuestro guía, y nos cuida siempre. Siempre lo hace a través de su palabra y el poder de su Santo Espíritu. Y la reflexión final, mis hermanos, es que el Señor tiene cuidado de sus hijos, manifiesta su gloria a través de sus milagros en estas dificultades. Dios no cambia, Él sigue en medio de su pueblo, guiándolo y protegiéndolo. Detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria, porque el poder es de Él, no es de nosotros. Solo a través de su palabra nosotros podemos vivir esta realidad. ¿Con qué razón el salmista siempre decía: cuánto amo yo tu ley, Señor? De día y de noche medito en ella. Amén, hermanos. Transformando dificultades en milagros divinos. ¿De qué le sirve que usted vea un milagro como los propios judíos, que vieron caer el maná del cielo, pero rechazaban la palabra de Cristo, contradecían la palabra de Cristo? De nada sirvió. Y todavía retando a Cristo: hiciste un milagro, cierto, pero no le ganas a Moisés. Imagínense esta forma diabólica de estar murmurando contra Dios. Es porque estos hombres no eran de fe. Pero el hombre de fe está sediento de la palabra de Dios. Quiere agradar a su Señor a través de la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos ha enseñado, transformando dificultades en milagros divinos, que tiene que ver con nuestra vida, nuestras dificultades, nuestros pensamientos, nuestro carácter. Con todo eso, ahí se manifiesta el milagro divino. Yo quiero hacer una pequeña invitación. Si hoy hemos aprendido transformando dificultades en milagros divinos, y hemos aprendido la transformación del camino en desierto, que Dios tenía su propósito para eso,
La transformación de la adversidad en victoria. La transformación de lo amargo a lo dulce. La transformación de lo débil a lo fuerte. Dios siempre lo va a hacer a través de la palabra de Dios cuando lleguemos ante su presencia, con reverencia, para que Él obre en nosotros. Hay alguien que gusta decirle a Jesús: Jesús, yo estoy pasando una adversidad que tú conoces. Por favor, ayúdame a no murmurar. Ayúdame a no ir contra tu propia palabra ni contra Moisés, sino hacer, Señor, lo que hoy he aprendido, lo que tu palabra nos ha enseñado. ¿Alguien gusta decirle: Señor, perdóname, Jesús? Me cuesta entender, pero hoy he aprendido un poco más y quiero pedirte que aprenda a confiar más en ti. ¿Hay alguien? ¿Alguien gusta levantar la mano? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque has transformado dificultades en milagros divinos. Y hemos aprendido sobre la transformación del camino en desierto, la transformación de la adversidad en victoria. Hemos aprendido la transformación de lo amargo a lo dulce, la transformación de lo débil a lo fuerte. Y esto es posible solo a través de tu palabra y poder, a través de tu Santo Espíritu que nos guía a través de ella. Que tú seas glorificado. Te damos gracias, Padre, por lo que tú haces, que transformas dificultades en milagros divinos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.